Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de la lectura pública de la Biblia. Mi nombre es Lucas Marín y tengo el privilegio de poder compartir juntos la lectura de hoy y el tiempo juntos profundizando en la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con un Salmo 3, que es una oración tremendamente poderosa de confianza plena en Dios y en que Dios nos va a proveer paz y seguridad. Entre tantas oraciones que va a hacer el salmista, que nos va a proponer y que yo les quiero proponer que las hagamos juntas, hay una que me llama poderosamente la atención que dice: el Señor me sostiene. Creo que esa es una oración que nunca viene de más y que siempre necesitamos recordarla, que quien nos sostiene es Dios. Te animo a que a medida que vayas avanzando, realmente vayas orando esta parte de la lectura porque es sumamente enriquecedora. Por otro lado, en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con números 10 y 11, que hay varias escenas que no se pueden pasar por alto. Entre ellas están las trompetas de plata. Hay otro momento donde los israelitas dejan el Sinaí. Y hay un momento puntual, clave, que tiene que ver con el momento donde el pueblo se queja ante Moisés y Moisés se da cuenta que no puede solo. Qué importante es entender que no podemos solo. Y acá Dios le enseña algo a Moisés que yo creo que fue clave para la historia del liderazgo de la humanidad. Dios le enseña a Moisés a delegar. Le dice: ok, no vas a poder solo, pero te voy a enseñar a delegar. Elegí 70 hombres. Cambia completamente cuando Moisés comienza a levantar líderes. Y de ahí en más hay un milagro increíble que es el de las codornices. Entre las quejas del pueblo había que querían comer carne, mucha carne. Bueno, y el Señor responde incluso hasta esas peticiones, pero presten mucha atención al detrás de escena de cada una de estas cosas que van sucediendo, porque tiene un significado sumamente poderoso, no solo para el pueblo de Israel, sino para Moisés y para el aprendizaje que nos toca a nosotros juntos. En cuanto al Nuevo Testamento, vamos a leer Lucas 12, del 35 al 59, donde Jesús está hablando de los últimos tiempos, acerca de su segunda venida. Creo que todos vamos a coincidir que estamos muy cerca de la segunda venida del Señor y te animo a no leer este pasaje desde el temor, sino desde el amor. Qué lindo es esperar el regreso de un ser amado. ¿Alguna vez te tocó ir al aeropuerto, a la terminal, a esperar que venga alguien a quien estás extrañando mucho, a quien amás? Así imaginamos el regreso de Jesús como el regreso del amado, quien amamos mucho y quien finalmente cumple su promesa. A medida que leas estos pasajes sobre la segunda venida, velo como el regreso de nuestro Señor y nuestro Salvador, y que ese regreso es glorioso buscando a una iglesia gloriosa. Espero que la lectura de hoy te sea de suma bendición como lo fue para mi vida. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Que Dios te hable mucho. Te mando un abrazo. Chau. El libro de Salmos, capítulo 3. Oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen: Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. El libro de Números, capítulo 10. El Señor le dijo a Moisés: Haz 2 trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas, todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si se toca solo una trompeta, entonces solo los líderes,
los jefes de los clanes de Israel tendrán que presentarse ante ti. Cuando hagas sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando hagas sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur las seguirán. Haz sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha, pero cuando convoques al pueblo a asamblea, toca las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Durante el segundo año, después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su jefe era Naasón, hijo de Aminadab. Las siguieron las tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de Zabulón, dirigidas por Eliab, hijo de Helón. Después se desarmó el tabernáculo, y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de los levitas, llevando consigo el tabernáculo. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedeur. Las siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Surisadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Deuel. Luego salió la división coatita de los levitas, que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiud. Las siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur, y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte, a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Aiezer, hijo de Amisadai. Se le unieron las tropas de la tribu de Aser, dirigidas por Pagiel, hijo de Ocrán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Ahira, hijo de Enán. En ese orden marchaban los israelitas, división por división. Un día, Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel, el madianita: Vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo: yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No iré. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Por favor,
No nos dejes. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: ¡Levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti! Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: Vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. El libro de Números, capítulo 11. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¡Oh! Si tuviéramos un poco de carne. Un poco de carne. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche, el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto, y le dijo al Señor: ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre o un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo.
Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. ¡Oh, un poco de carne! Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor: Hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Juntó a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, ¡deténlos! Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después, los israelitas viajaron de Kibrot Ataba a Aserot, donde se quedaron por algún tiempo. El Evangelio según Lucas, capítulo 12. Estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso
serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó: Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra. O 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: Cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo.